la mano Rosa. Ok, pues de todos modos, yo le quiero hacer una pregunta también. Va a ser como un preámbulo sobre el tema de Hebreos 11. ¿Qué es una mentalidad hebrea? Eh, yo me baso en el Pentateuco, lo que Dios le habló a Moisés. O sea que, porque hay la mentalidad hebrea, porque hay que tiempo, el tiempo de Moisés, tiempo de los jueces, tiempo de los reyes, después del cautiverio. Después del cautiverio ya entraron en una religión terrible, una religión que se aleja de la mitad hebrea. Entonces yo me refiero entonces a los escritos de Moisés y los escritos y todo lo que es Tanaj. El Tanaj, este, bien interpretado, esa sería mentalidad hebrea. Lo que Dios escribió a través, hasta Daniel, todo, desde Moisés, todos los escritos, Esther, Ruth, todo está ahí. Entonces, ahora, con la mentalidad con la cual se escribió, es la mentalidad hebrea que me refiero yo. No con la mentalidad de los hebreos que van cambiando con el tiempo. ¿Ve? No, ni siquiera de Salomón, ni siquiera de todos los reyes, y ya estaban ya degenerados, o sea que no, vivían eran guiados porque Dios estaba vivo, se manifestaba con él, pero realmente ya hay una distorsión. Entonces, yo, los judíos que mataron a Jesucristo, ellos no tenían mentalidad hebrea, ni Saulo. Saulo tenía un velo. Saulo perseguía a cristianos. Entonces, cuando Dios le revela la verdad que se les ha asignado a los hebreos a cuidar las escrituras, esa es la verdad que hay que preservarla, es la que vale, no lo que dicen los maestros. Esta verdad está escrita en hebreo y esa verdad los que ven con la mentalidad, sin el velo, entonces ellos son los verdaderos hebreos. No seríamos también hebreos también si vemos esa mentalidad, ¿ve? Entonces, no solo, no, o sea, no solamente es por raza, sino realmente porque, por ejemplo, Rahab era una prostituta cananea, pero comprendió, tuvo la convicción que el Dios de los hebreos era mejor, era más poderoso que los otros dioses. Entonces, esa convicción, entonces, Dios lo va llevando a la mentalidad hebrea, que dice Romanos 9 que ellos están llamados a preservar la escritura y lo han preservado. La escritura existe. Pues gracias a Dios que los fieles existen y son fieles. Hasta ahí, ¿ves? O sea que una mentalidad hebrea es la que fue modelada, procesada por Dios en el principio. En el Ajá, principio me refiero en el Pentateuco, ¿ya? excelente. Ok. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, vamos a ver que Jesús en su época, junto con sus discípulos, él siempre va a utilizar las escrituras, ¿no? Cuando hablaba. Y va a refrescar a que, a que ellos mantengan esa mentalidad hebrea que Dios fue formando, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que la cultura griega está llena de filosofías, de mucho misticismo también. Y entonces, aunque en esa época de Jesús utilizaban el idioma griego, llamado como idioma franco, porque es el que se habla en esa época, como decir el inglés ahora, un idioma universal. Entonces vamos a ver que el griego es utilizado de esa manera, pero tenemos que ir como escudriñar, buscar, profundizar un poco más qué nos quiere decir Dios a través de ellos utilizando este idioma franco. Entonces vamos a ver este salón de los héroes de la fe o de la convicción. Porque Hermana Piscis, Rosa, disculpe ajá, que la interrumpa. ¿Cuál material le coloco entonces? Hebreos 11 lo dice versión para discipulado. Ok, Ahí le explica qué es pistis, ¿no? Es una palabra griega
que se traduce como fe. Pero los apóstoles que tienen esta mentalidad de lo que está hablando el hermano Francisco, una mentalidad hebrea, que lo define entonces la fe como una convicción que no proviene de nosotros. O sea, ¿de dónde viene la fe? Pues Dios es el que da la fe. Entonces, dice, cuando veamos la palabra pistis, vamos a entender que entonces, ¿qué es la convicción? Y se va a utilizar como un sinónimo. Si decimos que la convicción y pensamos en pistis o en fe, cualquiera de estos tres va a ser lo mismo. Al ver pistis, ya inmediatamente vamos a entender que es convicción. Entonces dice así Hebreos 1. Es pues la fe, pistis, la plena convicción, yo estoy seguro, estoy convencida, de las cosas que están siendo esperadas, de hechos evidentes puestos al descubierto, de las que no podía ver. Esto nos lo está diciendo Hebreos 11, el escritor nos está diciendo pues que entonces que la fe es una convicción, que estamos seguros que están siendo unas cosas esperadas, eran hechos que eran evidentes, pero no lo veíamos hasta que fueron puestos al descubierto. ¿Qué piensan ustedes que es la fe? ¿O qué pueden captar de lo que es la fe? Yo pienso que es como dice aquí, o sea, es cuando eh, yo tengo esa convicción en mi corazón que el Señor ha puesto, porque no es algo que yo voy a forzar o viene de mí, de algo que estoy esperando. Pero ¿qué hace él? Él va como colocando hechos evidentes que él me va mostrando para yo poder caminar con él o caminar de acuerdo a esa convicción. No sé, pues por poner un ejemplo, porque no sé si me hago entender, es como eh, ay, no sé cómo explicarlo, pero es como cuando él me da la convicción, incluso pues puede ser hasta en un área que esté trabajando en mi vida. Él pone un hecho evidente que es que primero pone la convicción, perdón, primero va colocando hechos evidentes que yo puedo ir viendo y, y luego me da ese convencimiento para yo poder caminar a algo que ni siquiera puedo ver. No sé si me hice explicar o entender. Vemos que aquí en este salón de los héroes de la fe, todos tienen la convicción, pero como a veces no encontramos las palabras, ni siquiera en nuestro propio idioma, cómo tratar de definirlo. Pero vamos a hacerle preguntas. ¿Quién me convence? ¿Y con qué me convence? Me convence Dios o también el Espíritu Santo. ¿Con qué me convence? Con hechos que yo voy viendo, que es lo que me da la convicción, o incluso hasta a través de su palabra, pues, porque un hecho evidente también puede ser una promesa, y él me da la convicción para yo, puede ser hasta en la parte económica, de pronto yo no tengo con qué, no sé, pues para el otro mes, no lo sé, pero hay una promesa que él me ha dado, yo tengo la convicción que lo va a hacer y voy actuando en mi diario vivir, que es caminando con él, y porque él, y un hecho, y también un hecho evidente puesto al descubierto puede ser pues que él me ha ido proveyendo, creo yo, que me corrija el pastor. Sí, Yo eso es quería añadir esto, interesante. ¿no? Quería añadir esto, y el pastor José decía de que en el Antiguo Testamento era, Dios se manifestaba, ahora, pero se manifestaba a través de pocas personas, ahora es a través de todos. Ahora, todos somos David, somos de Barak, somos todos los personajes, porque ahora ya es intenso, ya no es los héroes. Ahora, todos somos
héroes de la fe, todo, es de una de las cláusulas del pacto de refrescado. Entonces, ahora Dios quiere relación, simplemente. Hay gente que no lee Biblia, no hay problema. Si Dios realmente te habló, a veces a mí que le habla audiblemente, si te habló audiblemente, mira, anda a tal sitio y no vas, pues ya perdiste tremenda bendición. Como Sansón, anda David, Sansón no quiso hacerlo, bueno, tuvo que quitarle los ojos, pero luego ciego lo hizo la obra. Entonces, la relación es intensa. O sea, Dios quiere ya relacionarse con todos y se está relacionando con todos. O sea, no hay uno que diga, mira, conmigo no. Él no descansa de ninguno. Simplemente que el que ya oyó y actuó, todavía le voy a dar más. Si no, está esperando la próxima elección. Pero todos estamos en este proceso. Entonces, esta fe es relacional. Simplemente, él habla o no le habla. Uno sabe, usemos el sentido común, el discernimiento, y te dice, ahora, que no te gusta otra cosa, pero a todos los está hablando, con todos, así como habla como David, como Abraham, nos está hablando a todos. Solo que no queremos hacer caso, pero el quebranto nos va a ayudar. Pero por esa fe es relacional, no es la fe metafísica. Entonces, muy relacional, que Dios se relacione con nosotros y nosotros vemos si respondemos o no respondemos a su relación. Por ejemplo, lo que son los hechos evidentes, como el ejemplo que estaba dando mi hermana Elizabeth de la economía, por ejemplo. Puede ser que es verdad, no somos buenos administradores, no me alcanza los recursos que Dios me da, que me provee, que eso es una realidad, es un hecho evidente. Dios es proveedor, no me va a abandonar. Ahora, si yo no estoy convencida de eso o no, esa es otra cosa. Yo estoy convencida de que mi papá me va a proveer. Es más, él dice, del alimento no te preocupes que no te va a faltar. Eso lo dice él y lo mantiene. Cumple esa promesa. Ahora, si yo no estoy convencida de eso, soy mala administradora, no me alcanzo el dinero, o está participando, por ejemplo, en una situación difícil, por ejemplo, como la que tenemos aquí en Venezuela, y el dinero me vale cada vez menos, y yo ya no puedo hacer maroma, pero Dios sigue siendo fiel. Y a pesar de que yo ya no hay qué hacer como para que me rindan la plata, Dios siempre sigue cumpliendo. No me ha costado, hasta ahora no me ha costado ningún día sin comer. Dios me ha provisto. Y ese hecho es un evidente y me está mostrando de que Él es fiel, Él me sustenta, es mi papá, me está sosteniendo y eso me convence. Me convence de que mi papá es fiel. Mi papá me está cumpliendo. Y evidentemente todos los días mi barriguita está llena y me apuesto porque mi papá me sostiene. No me alcanzó la plata, téngalo seguro que no. No me alcanzó para todo lo que yo pensé que podría alcanzar, pero él cumplió. Y eso me sigue convenciendo. Y eso ayuda a mi convencimiento. Y entonces yo puedo decir, aunque sea chiquito, pero estoy convencida que mi papá es fiel. Poniendo como ejemplo, ¿no? En la forma práctica de lo que es la fe. Ahora, como usted está diciendo, hay muchas influencias y creencias metafísicas sobre la fe. Por ejemplo, como lo que dice, lo que tú crees con fe se te va a dar. Sí, sí, tú piensas en eso todo el día, piensa todo el día que eso se te va a dar. Mentira, eso es mentira. Comparado con lo que Dios dice, que Él es fiel y me lo ha demostrado, eso es mentira, por más que yo piense todo el día. Es más, puedo pensar toda la semana, pero igualito no se va a dar. Porque eso es una mentira. Y tristemente, eso ha influenciado a nuestras iglesias también. No solamente que está influenciando a las personas en el mundo que tienen esa creencia y miles de otras religiones, pero esa influencia se está penetrando en nuestras iglesias. Entonces nos quieren enseñar de que si tú piensas en toda la semana de que eso es bueno, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. No, eso es mentira, eso no va a pasar. Digo yo, aterrizando a una realidad, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo se me viene a la mente, ¿no? Una de las creencias que yo tenía
cuando yo siempre leía este versículo, ¿no? Creencia y era una enseñanza que yo tenía, que era que las cosas tú tienes que llamarla a la existencia, ¿no? Entonces yo decía, pero tienes que traer a la existencia, las cosas ya están dadas, tú la tienes que traer a la existencia, porque es verdad, nosotros como seres humanos creemos en lo que vemos. O sea, yo voy a creer en algo que yo estoy viendo, pero pienso, no, es lo que yo creo, que nosotros, esa fe es dada por Dios, obviamente, porque solos no podemos creer, es Él quien pone el creer, o esa confianza en nosotros, de que aunque no estemos viendo, Él va a cumplir. Y allí es donde particularmente a mí me cuesta, porque siempre, como seres humanos queremos, creemos que Dios existe, que Él es real, aunque no lo vemos, pero nosotros sentimos en nuestro espíritu que Él es verdadero y que Él es real, porque Él pone en nuestro corazón ese sentir, esa realidad que la vivimos. Pero particularmente a mí me cuesta trabajar en ese creer, en esa fe, no de positivismo, no de decretar, no de lo que yo la había aprendido, no de creer, de decretar, de que si tú lo crees, como dice la hermana Rosa, se va a cumplir. Es que aún no viendo, tener esa confianza de que Él va a cumplir, pienso yo. Y aún esperando algo de que nosotros queremos que sea así, pero de pronto Dios no lo va a hacer. Pero aún así, yo voy a seguir confiando. No sé, es mi apreciación. Sí, yo no sé qué piensan los demás. Por ejemplo, a veces nosotros creemos que la fe es que Dios va a hacer las cosas a mi manera, ¿no? O va a apoyar ese a mi manera y Él va a terminar cediendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo quiero torcerle el brazo para que Él lo haga como yo quiero. Y resulta que no es así, porque Él no quiere complacer a mi manera. Precisamente el hecho de que Él pueda abrir mis sentidos, mi mente, y que yo pueda comprender quién es Él realmente, su carácter tan especial, y lo que Él ha demostrado a través de todo lo que Él ha hecho. Entonces, Él está buscando, es un convencimiento para que yo pueda estar segura de quién es Él, no de qué deseos tengo yo. Entonces, a veces es donde viene la confusión de esas fe místicas, donde lo que tú deseas se te va a dar. Eso es mentira. Eso es mentira. Y a veces se quiere alimentar ese tipo de falsa fe. Yo la llamo falsa fe porque es primero un falso convencimiento. ¿Con qué me vas a convencer? Con una mentira, con algo que no es real, algo fantasioso, místico. Entonces creemos que es así, como que la fe es mágica. No, la fe, Dios la trabajó para convencerme. Ese es el gran detalle. Entonces, mi tendencia muy latina es que yo no quiero trabajar en esa convicción. Yo no quiero. Y de paso, algo interesante, no sé qué piensan los demás. La fe tiene como sus etapas, es lo que estoy descubriendo ahora, porque esa fe que se utiliza mal traducida, porque a todo le ponen fe, pero no se precisa qué tipo de fe es. Y estamos viendo por lo menos aquí en hebreo que es pistis, convicción. Él ha buscado convencerme para que yo me pueda sentir segura, para que yo pueda entender quién es Él. Ahora, eso me va a llevar a confiar en Él. Y cuando uno se relaciona, porque esto se trata de relación y ya vamos a descubrir por qué, porque todos estos grandes héroes de la fe se relacionaron con ese Dios. Ya vamos a ver, todo eso que podemos ver, todo este salón del trofeo de los héroes de la fe, porque se relacionaron con él. De ahí partió todo, empezando por Abraham. Entonces, cuando vemos que comienza una relación,
tú a buenas a primeras no confías en nadie, o por lo menos en la persona con que estás comenzando a relacionarte. ¿Por qué? Porque no la conoces, no sabes quién es, no ha dado hechos evidentes para que esa persona me demuestre que es digna de confianza. Entonces, la confianza es progresiva. Y por lo que estoy viendo entonces, esta relación con él, basada en eso, en la fe, tiene que ser progresivo. Yo tengo que comenzar o iniciar por estar convencida. Dios me convence primero. Para que yo después al final me pueda rendir a él, de buena a primera no me voy a rendir. Y eso es lo que hemos estado revisando, ¿no? Es que esto, por eso es que esto para nosotros es nuevo. Nosotros a veces para que habíamos, sí, ahí está el concepto de la fe, yo le daba vuelta para adelante y para atrás y no la entendía. Hasta que no lo profundizamos. Entonces, igual como pasa con la palabra pecado, la palabra justo, la palabra justificación, pues para de contar todas esas palabras. Son tan globalizadas que eso es lo que hace es enredando la mente. Entonces, cuando uno va despejando ese poco de... Es que es increíble, yo no sé si le pasa a ustedes, cuando precisamos la palabra, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios allí? Se cae como un castillo de arena, se cae un montón de cosas construidas encima, que eran mentiras. Y entonces cuando uno, por eso es que uno no sale del guau, yo le digo, es así a mis hermanos, digo, yo no salgo de un guau con el Señor a medida que voy profundizando en la palabra, porque cada cosa que vamos descubriendo, esto es guau con guau, y ahora sí va uno comprendiendo un poco más para que esto sea real, para que tome carne, sangre, hueso y todo en mí. Y como decía Hermana el pastor, Rosa, y usted dice que uno dice, wow, wow. Yo digo, ay, ay, ay. sí, con el wow y el ay, porque voy a decir, Dios mío, Yo con todo digo, lo que yo... ay, 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 ay. Porque cada vez que Dios nos hace profundizar, cónchale, es tremendo. Duele. Entonces, Cuando sí, vamos conociendo al Señor, ¿verdad? Duele porque nos quebrantamos, ¿no? En ese conocimiento viene el quebranto. claro. Bueno, ese es el propósito por el que Dios utiliza su palabra, su verdad, que llega a lo más profundo de nosotros, que no se quede el intelecto, ¿no? Que como estaba diciendo el pastor José, eh, y yo lo compartí con el hermano Francisco también, pero quiero compartirlo con ustedes, esto que estábamos viendo, como estamos estudiando Juan, ¿no? Nuestro primer teólogo, en Juan 8, yo les voy a leer esto, dice, respondió Jesús y dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Aquí está hablando con los fariseos y los judíos, pero ustedes no le conocen. Aquí es una palabra, conocer, diferente a esta otra conocer que le voy a leer. Dice, ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Son dos palabras de conocer diferentes. Cuando la precisamos, una es ginosco y otra es ido. Ginosco es conocer para saber. E ido es conocer para percibir. Y si le dijera que yo no lo conozco, dice Jesús, que yo no lo conozco para percibir, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco para percibir y guardo su palabra. Entonces dice el 56, aquí va a meter a Abraham. Y Abraham, su padre, se gozó de que había de conocer y percibir mi día claramente, se gozó. Aquí yo dije, wow y Señor, porque Abraham, ¿cuándo conoció al Señor Jesucristo? Dice, Abraham, su padre, se gozó de que había de conocerme y percibir mi día, y lo vio, asegura Jesús, y discernió claramente y se gozó. ¿Qué pudo discernir Abraham? Entonces le dice el 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto,
antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Abraham conoció ese yo soy. Por eso es que se relacionó con ese yo soy, ese gran yo soy. Y por eso es que cayó rendido a sus pies. Porque cuando lo conoció, precisamente cuando iba a matar a su hijo, cuando le iba a sacrificar en honor a ese Dios que conocía. Mira, Madeleine y todos los que me están escuchando, cuando yo leí eso, que lo estaba compartiendo, porque aquí en la iglesia, gracias al Señor, ha permitido que yo pueda tener un grupo, y es un grupo de facilitadores que están enseñando con el método inductivo a que podamos estudiar nuestro primer teólogo a través de Juan y ver todas las enseñanzas que el Señor Jesús me dio. Yo dije, Señor Santo, ¿cuándo te vio, verdad? Porque por eso quise la pregunta, ¿cuándo Abraham te vio? Ah, bueno, lee en el momento que Abraham fue a poner a sacrificio y tú vas a ver con quién estaba hablando él. Que de paso le dijo, para, Abraham, Abraham, le gritó, no mates el muchacho. Con él mismo, con Elohim, estaba hablando. Entonces, esa relación que tuvo Abraham con ese Dios, con un Dios completo, Dios Jehová y el Hijo, fue una relación tan profunda que ¿quién no se rinde? Bueno, yo caí de rodillas y le dije, Señor, eres tú Dios y tu hijo, tu único hijo, es nuestro Señor y el que tú planificaste desde un principio para venirnos a rescatar aquí a nosotros los pecadores, a estos tapados que no entienden, empezando por mí. Gracias por tu espíritu, porque no dejas de hacer algo, no dejas ninguno de los tres de seguir trabajando para convencer. No sé, pero por lo menos conmigo lo sigue así. No sé qué dicen los demás. Si vamos con la fe, eh, sabemos que Dios es Dios Padre. Si tenemos papá como que tenemos, qué maravilla, pero no lo creemos. Si tu papá fue ausente, para ti Dios va a ser ausente. Te va a costar que es presente. Si tu papá no fue proveedor, te va a costar creer que es proveedor. Si tu papá fue distante o no te escuchaba, vas a creer que... Entonces ahí viene la fe, porque Él es padre y como padre, pues agarramos al mejor padre del mundo y queda corto. O sea que ninguna previa que me diga que mi papá es peor, entonces algo anda. Sí, él es el padre por excelencia. Ahora falta que nosotros maduremos en esta convicción para que, por las emociones van a decir que no. Dios no me va a proveer, Dios no me va a escuchar, Dios me va a rechazar. Él no rechaza a nadie. O sea que yo me porto mal, ya me va a rechazar. No, un padre no rechaza a su hijo, aunque se porte mal. Padre, eres mi hijo porque te amo, porque eres mi hijo. Eres mi nieto, porque eres mi nieto, y aunque te porte mal, no te voy a rechazar. Pero si mi papá me rechazó, voy a pasar que Dios me rechaza también. Entonces ahí viene la señal, va indicando que si yo soy un Dios Padre tan maravilloso, con los demás, también conmigo también, ¿por qué no? Porque ninguno se portó bien. Entonces, por consiguiente, no está condicionado mi comportamiento. Entonces ahí viene por eso que dice con hechos evidentes. O sea que es evidente que es padre porque ahora las traducciones se lo ponen como maluquito, pero son las traducciones. Él es padre, él está como enamorado de nosotros. O sea, pero nos cuesta creer. Ah, a eso hay que trabajar en eso. ¿Ve? O sea que dice hechos evidentes. Dios Padre es padre de padres. Por consiguiente, el que me diga lo contrario, pues no voy a hacerle caso a él, porque él es padre. Ahora, que me cueste creerlo va a ser otra cosa. Pero él se va a encargar de poco a poco, como el caso de Abraham. A Abraham le costó creer, tener la fe de que iba a ser con Sara. O sea, cuando Abraham le dijo, te va a dar una descendencia, de tu carne va a salir, eso es de Génesis 15, de tu carne va a salir la descendencia, le está diciendo, de su carne, no dice con Sara. Las pre que dicen que Abraham no esperó, no, Abraham no esperó, no, Abraham no tenía convicción de creer que una mujer estéril dé a luz.
no tiene esa convicción. Ahora, ya después de haber trabajado bastante, a los 99 años le dice, vas a tener hijo con Sara. Ahí recién le dice. Ahora, ¿qué pasa con Isaac? La esposa de Isaac era estéril. ¿Y qué hace Isaac? Tranquila, si yo nací de una mujer vieja y estéril, esta es estéril y es joven, por consiguiente, pan comido para mi Dios. Mira, quiero que pueda ser estéril y eso, sí, porque ya hay el precedente de convicción, ¿ve? O sea que mi esposa tiene la convicción de que cuando ella pierde algo, Dios, ¿dónde está tal cosa? Y le dice. Digo, Dios, dime a mí igual que ella, que no tenga la convicción, ¿ve? A ella le dice, mira, ella agarra un motor, destapa todos los cables, muchos cables, lo limpia. Y luego sin saber, Dios va guiando, pues esto va aquí, esto va aquí, yo ahora tengo que dar un plan. Yo no me atrevo a hacer eso. Pero ella sí tiene ese tipo de convicción, porque Dios le ha demostrado desde niña señales, como David también, a David le ha dado señales de que lo protegía de los osos, los leones, entonces era fácil meterse con Goliat, porque es como un oso, y encima hablando mal de Dios, mal comido. Entonces, hay áreas en que nosotros sí tenemos convicción y es fácil. Pero la que no tiene convicción, él tiene que trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque creemos como padre, como modelo padre que hemos tenido responsable, creemos que Dios es así. Por eso es que son hechos evidentes. Entonces uno va razonando, hecho evidente, ok, así es Dios. Entonces, si era así conmigo, lo tiene favorito. ¿Ve? David era no era el favorito, era el rechazado por la familia. Dice, este que yo quiero. O sea que nuestro Dios, después necesitamos conocerlo, cómo es Él, su carácter, su autoridad, para aumentar nuestra convicción de que esto es, Él le gustaría que su modus operandi es muy importante en el Antiguo Testamento, conocer el modo operandi de Él. Dios es así, por consiguiente, yo sé que Él va a responder de esta manera. Ahora, como Ananías y Misael, yo sé que Dios puede librarme del horno de fuego, pero si no lo hace, tampoco se lo seguiré adorando. O sea que no, había la convicción, pues estaban tranquilos. A ver qué pasa. ¿Ve? Entonces, ese trabajo de la convicción, Dios lo va haciendo. Pues relajémonos y que Él no es perfeccionista, Él no es moralista, porque tenemos la Iglesia Católica, ¿no? Como dice, la lujuria no es pecado, no es error. La lujuria es un desorden que tenemos que nos va a llevar al error, es cierto. Yo de por sí tengo tendencia a equivocarme, aunque tenga buena intención del mundo. Ahora, si hay lujuria, me va a decir, mira, haz esto, y aumenta mi posibilidad de error, como David vio a la mujer de unos soldados, se metió con una mujer casada, él lo hizo, y luego me va a mandar a matar al marido. Entonces, o sea, lo desorden que tenemos, la mentira, la lujuria, eso es lo que tenemos ahí, van a estar acechándonos para cometer más jatás, más errores. Si ya de por sí cometo yo automáticamente más, ahora si la vamos a llevar a eso. Entonces Dios quiere limpiar ese para ser más asertivos. ¿Ve? Entonces, Él está trabajando en eso. Entonces, después la clave es hechos evidentes, puestos al descubierto. Dios es así. Y tú crees automáticamente, fíjate, no estamos hablando de rendirnos todavía. Los héroes de la fe no se rindieron. Solamente Abraham fue el único que se rindió y luego tuvo la convicción. En cambio, nosotros somos al revés. Tenemos convicción y después nos vamos a rendir. Porque Abraham realmente estaba, que era fácil también aceptar eso porque estaba temeroso. Entonces, ya Dios le había demostrado a él que como con 300 hombres va a vencer a 4 reinos. No tiene sentido. Él se dio cuenta que la victoria le dio Dios. Jehová le dio la victoria. Por consiguiente, ahora, cuando se queda solo, se asusta. Dice, tranquilo, yo soy tu protector. Ya lo empezó a creer, Dios es el protector. ¿Ve? Entonces, uno va teniendo su relación con Dios y cada día vamos viendo señales y si caminamos con las señales, vamos a estar siempre en acierto. ¿Mm? Seguimos. Quiero que añada, fíjate, la palabra pistis sí tiene sentido pero la palabra latina es fides y fides es lealtad, es otra cosa. ¿Te das cuenta cómo cambia el latín? Con griego estamos bien, ¿ve?
Vamos a ver que no hay problema. Pero en latín es fides, que es lealtad, fidelidad. Ya nos confundimos con latín. ¿Ves? Entonces, por eso el diccionario de latín el diccionario griego está influenciado por el latín. Entonces, por eso está medio contaminado. Por eso es necesario que depurar el diccionario en base a citas bíblicas para ir Pastor, perfeccionándose. ¿Sí? ujú. Pastor, sabe que estudiando Hebreos 11:1, parte de lo que podía entender era que esa convicción primeramente viene, viene del mismo sentir de Dios, pero como decía la hermana Rosa, de que pudiésemos llamarle una fe tal vez no pura, o una fe falsa, que es aquella fe que nosotros, ese anhelo del corazón para que se den las cosas que nuestro corazón desea. Pero lo que yo entiendo en la palabra de Dios es que cuando la convicción la coloca Dios, es también en lo que Él dijo que haría. No es en lo que yo anhelo, no es en lo que yo busco, no es en lo que yo deseo. Aunque Y, sea para Dios. y yo recuerdo, hoy casualmente daba un testimonio, hablando un poco acerca de lo que era la fe y cómo Dios nos ha enseñado a nosotros la parte de la fe, que ahora ya estudiando la palabra a profundidad, la puedo ver, digamos, ya con un conocimiento, a través de las escrituras, pero cómo no, cómo el Señor nos fue procesando. Así como hablabas hace rato de David, que realmente él lo que hizo fue como ir ensanchando esa fe o irla perfeccionando, irla ampliando, con esos eventos que él vio, que realmente no se multiplicaron fue su fuerza, sino que realmente se fue, ensanchando esa fe. Hace muchos años, cuando nosotros llegamos aquí a Mérida, de donde pasamos por tantos procesos de escasez, donde estaba el proceso de Venezuela en su momento más duro, creo yo, cuando no había nada de mercado, cuando no había muchas cosas, yo recuerdo que el Señor, habló a nuestro corazón y nos dijo que pidiéramos, que Él estaba dispuesto a darnos, solamente que creyéramos. Y nosotros comenzamos a orar y no había azúcar, no había harina en las tiendas, no había provisión. Y yo recuerdo que yo me coloqué con las niñas, estaban muy chiquitas, y comenzamos a orar por azúcar porque teníamos semanas sin azúcar. Y comenzamos a orar y 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 a creer al Señor, que el Señor realmente lo iba a hacer. Y me tocan la puerta de la casa y, me llega una vecina y me dice, pastora, no sé por qué tengo el sentir de traerle esto. Y me dijo, no tenía una completa, pero te doy lo que tengo. Y tenía medio kilo de azúcar, así amarradito, y me la dejó allí. Y de verdad ese día para mí fue precisamente, ver esos hechos evidentes de lo que Dios había prometido y esa muestra de lo que el Señor realmente quería hacer. Y el Señor comenzó a decirnos y a estimular esa fe y a decirnos que pidiéramos cosas más grandes, al punto que nosotros comenzamos a creerle al Señor y a pedir, por cantidad. Y, a nosotros nos comenzaron a llegar empresas, de incluso del Táchira, que se acercaban a la iglesia allá en San Cristóbal y decían, nosotros sabemos que hay un pastor de ustedes en Mérida, nosotros queremos llevarle azúcar y llevarle bultos de harina pan. Y venían solamente a despacharnos aquí y nosotros no teníamos ni todavía una congregación ni nada. Y comenzamos a llevar comida, a las calles y con los pocos hermanos que teníamos allí. Y realmente Dios comenzó a dar esas muestras del cumplimiento, pero de lo que Él había dicho. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre enseñamos es que la palabra dice que todo lo que está conforme a su voluntad, nosotros lo podemos pedir y Él responderá, ¿verdad? Eso es lo que dicen las escrituras. Y en este punto, cuando nosotros realmente tenemos esa convicción de parte del Señor y el Señor habla y nosotros creemos, sencillamente es cuestión de esperar las evidencias, lo que el Señor comienza a manifestar.
y nos ayuda obviamente a poder ver materializado, así sea en pequeñas porciones, lo que ha de venir hasta el punto de que el Señor un día nos dijo que si nosotros teníamos la fe para poder alimentar a personas, y nosotros le decíamos al Señor, bueno, Señor, si tú crees eso de nosotros, ¿cómo nosotros no lo vamos a creer? Y comenzamos con 3 kilos de caraotas y 2 kilos de arroz. Y hoy por hoy el Señor provee un comedor, que es el que nosotros llevamos como iglesia, pero ha sido el Señor. El Señor me da a mí un sueño el otro día donde yo veía detrás de mi casa un closet lleno de bultos de pura comida y yo le decía al Señor, Señor, por qué tanta comida aquí en mi casa? Y hoy por hoy vemos cómo el Señor suple en cantidades precisamente para ese comedor y cómo el Señor ha permitido que podamos apoyar a muchas otras personas. Pero ha sido el Señor, porque realmente nosotros no teníamos la capacidad, no teníamos el dinero, no tenemos aún el dinero, y es el Señor quien realmente cumple, pero es por lo que Él ha dicho. No fue nunca el anhelo de nosotros tener un comedor, nunca fue el anhelo de nosotros hacer las cosas que hoy por hoy vemos, sino que en las cositas que el Señor nos ha mostrado, hemos realmente intentado permanecer en esa convicción. Y les digo, tengo una hija que hoy por hoy está apartada de los caminos del Señor, pero hay una palabra sobre ella que Dios habló a través de ella misma cuando ella estaba pequeña, y hoy por hoy ella todavía no está en los caminos del Señor, pero hay una convicción en mi corazón de que Dios va a cumplir en su momento. Por eso no lloro, por eso no sufro, por eso, porque realmente sé que hay una evidencia de lo que el Señor habló. Y le habló directamente a ella cuando ella estaba pequeña. Ella me dijo, mamá, yo me vi haciendo esto, me vi haciendo aquello, Y yo le dije, bueno, hija, eso es lo que el Señor te mandó a hacer en esta tierra y eso es lo que Él va a cumplir. Aunque hoy por hoy ella no esté en esos caminos, digámoslo así, yo sé y permanezco en esa convicción porque el Señor me dijo lo que iba a hacer con ella y después habló a mi corazón y me dijo que ella iba a pasar un proceso, pero que ella igualito lo iba a reconocer como su Señor y su Salvador. Entonces, creo que aunque hemos visto muchas cosas materializadas, hoy estamos en otra convicción que es la de la espera de lo que el Señor va a hacer. Y si permanecemos, veremos esa palabra cumplida. Pero, y aunque llegue a suceder como también en las palabras dice que algunos murieron aún sin recibir la promesa, yo sé que aún antes de que mi hija parta de esta tierra, ella reconocerá al Señor, porque lo dijo el Señor, no lo dije yo. Entonces es parte de realmente nosotros saber que la convicción es en base en lo que Dios dijo y prometió, no en base a nuestros sueños ni nuestros anhelos. Entonces no puede decir, no, bueno, así como José y la hermana Catherine tienen un comedor, yo también quiero tener un comedor. No, mentira, pero eso a mí no me lo dijo. ¿Ves? Mira, vaya, ya a la nación a ser discípulos. Me voy a ir a Estados Unidos, mentira, pero una cosa digo a los discípulos. Ahora, hay cosas que están claras. Ama al enemigo es clarísimo. Hay cosas que están claras en la palabra, que es para todos. Hay cosas que para algunos, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Ahora, en Juan dice que si permanece mi palabra y en mí, pidan lo que quieran. Es el único versículo donde no hay condición. En esta parte sí existe, hay un condicional, ¿ves? Pedir y se dará. Hay una parte en griega que es condicional. O sea que, pero lo que es sin condición es esa. Si permanece en mí y en mi palabra, pidan lo que quieran y se dará. Pero hay un requisito. Entonces, eh, claro, ¿cuál es el requisito? Que Él nos va llevando de una forma u otra a su gobierno. Y en su gobierno hay de todo. Buscar el gobierno de Dios y su rectitud y todo el añadidura. Entonces, Él nos va, inconscientemente nos va llevando a su rectitud, nos va llevando a su plan, nos mete en su gobierno y nos empieza a bendecir. Pero si estamos acá en el momento terrenal, entonces no pasa nada. Entonces, sí, bueno, sigamos, hermana Rosa. Ok, seguimos con el versículo 2, ¿no? Dice, porque por ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros.
Ya vamos a ver. Bueno, estamos viendo, nosotros estamos recibiendo testimonio favorable aún vigente, ¿no? Nuestro Dios. Los ancestros lo recibieron, pero nosotros también. Dice, por la fe, Pisti, por la convicción, entendemos haber sido constituido el universo por una declaración o la orden de Dios, o sea, por su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el universo? ¿Me Elohim. oyen? Elohim. Todavía toda esa creación sigue siendo un hecho evidente de quién es Él. Es pregunta. Es No. pregunta, sí. Ah, repítala, por favor, que no entendí. Todavía la creación sigue siendo un hecho evidente de quién es Él. Claro, claro, porque al ver hasta cómo se forma un bebé, o hasta una simple flor, por así decirlo, podemos ver, o sea, quién puede hacer eso. Es un hecho evidente de lo que la creación, el verla cada día, pues, y que también Hebreos 1, no recuerdo el versículo, él dice que aún sostiene en la creación. Bueno, yo, sí, claro, la creación es, como dice la hermana, la pregunta de la hermana Rosa es si la creación es un hecho evidente de que, de ver, o sea, de verlo a él, pues, de quién realmente es él, Elohim, ¿no? Elohim. Y yo digo, Bertale, yo estudio Génesis y todavía mi mente procesa todo eso. Verdaderamente, ¿quién es Elohim? ¿Quién es el creador que hizo todas las cosas, los cielos, la tierra? Y yo digo, Dios mío, leemos todo esto, meditamos todo esto y todavía nuestro corazón se resiste a poder aperturar esa evidencia, ¿no? Que se meta en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso siempre digo, cuando el pastor dice, vamos a leer, vamos a memorizar los versículos, porque yo puedo ver los cielos, como dijo David, ¿no? David dijo, los cielos cuentan tu gloria, Señor. O sea, él pudo ver esos cielos, esa expansión, y él en su espíritu, él entendió, wow, los cielos cuentan tu gloria. O sea, verdaderamente quién es el Dios vivo. Y esa es la oración que yo tenía esta semana. Señor, yo quiero conocer ese Dios vivo, o sea, yo quiero conocer realmente, no solamente de conocimiento, sino de experiencia. ¿Quién realmente eres tú? Bueno, entonces yo le puedo decir eso a una persona que ya tiene 20 años en el Evangelio y dice, cóchale, ¿y no conoces a Dios? O sea, sí, mira, tú puedes ver el cielo y las estrellas y el firmamento, ¿no? Pero verdaderamente mi vida, mis pasos, mis acciones están reflejando esa confianza en ese Dios vivo. Y como decía el pastor, intervienen muchas cosas, nuestras emociones, nuestras heridas, todo eso no empaña, opaca esa grandeza de realmente poder ver a ese Dios grande, a ese Elohim, a ese poderoso, majestuoso, ¿no? Entonces, este, es verdad, o sea, sí podemos ver los cielos, las estrellas, los planetas, él hizo todo eso, wow. Y todavía mi mente está trabajando en eso, o sea, realmente wow. Porque siempre la duda, la carne, la duda. ¿Por qué está la duda? Porque no confío en él realmente. O sea, lo digo en el sentido de que a veces mis acciones no experimenta eso, pues. Entonces, bueno, me toca seguir trabajando en mí esa parte de conocer realmente quién es ese Dios vivo y real que hizo los cielos, que hizo las estrellas.
Pero a mí me llama la atención hoy, pues esa parte, primera vez, bueno, la relacioné ahora, que hay partes en las que podemos tener convicciones y en otras no. Yo me imagino que de repente habrá cosas en las que tú sientes convicción, Sí, claro, pero hay otras que a claro, uno le claro. cuesta. Era como, yo no me había dado cuenta, y como decía el pastor ahorita, de acuerdo a nuestra relación, bueno, lo comparto porque yo de verdad no lo había visto, y sobre todo a mí me reflejé 100% en la parte que el pastor decía que como ha sido nuestro padre, pues va a ser mi relación con el Señor, pero ya yéndolo, obviamente eso lo sabemos, pero yo no me había dado cuenta que para mí me es más fácil creer en lo económico porque mi papá fue una persona que tuvo dinero. Yo no lo relaciono sino hasta ahora, pero sí tiendo a ver un Dios castigador. O sea, un Dios que con un mínimo error me puede rechazar y es algo en lo que es- estoy trabajando y me toca trabajar muy fuerte. Pero eso que él acaba de decir, pues me tocó porque yo dije, wow, y verdad que a mí en el área económica me ha sido, no que wow, que ha sido pues un caramelito creerlo, pero me ha sido más fácil tener la convicción de que él provee. Y de hecho, mis hijas a veces me lo dicen, pero en otras áreas no, me es más difícil. Ya, hermana Rosa, quería compartir esa parte que me llamó la atención. Gracias. No sé si alguien más quiere. Yo tengo una pregunta, hermana Rosa. O sea, en esta partecita, ¿verdad? Este, que hay cosas que nosotros le creemos a Dios y hay cosas que no, ¿no? Sí, hay momentos que a mí me gustaría diferenciar esa parte, ¿no? Porque a veces somos, bueno, particularmente yo soy muy negativa. Yo he tenido que luchar con pensamientos negativos, ¿ok? Porque bueno, eso viene producto de tantas cosas que la crianza, experiencias que uno vivió. Y o sea, he tenido que trabajar esta parte de la fe, ¿ok? No desde la parte que había pensado que era, desde esa parte de declarar, de que atraer las cosas y tal, sino de que realmente tener una relación y un convencimiento de que verdaderamente Él es mi proveedor, que Él es mi dador, con que Él nada me va a faltar, que Él es mi sanador, que Él es Jehová Jireh, todos los nombres que la Biblia le da a Dios, ¿verdad? Raab, ¿cuál es el otro? Dios proveedor, Jehová Jireh, todos esos nombres. Entonces, yo estoy luchando con esa parte, sigo trabajando en esa parte en que poder renovar mi mente, porque siempre estoy pensando de que no, esto no va a pasar, o va a pasar algo malo, va a venir esto. Siempre estoy como que adelantándome a los acontecimientos. Entonces, estoy trabajando en esa parte de ser paciente, de creer realmente que que Él está conmigo y Él quiere lo mejor para mí. En esa fe, pues, en esa confianza. Y esa duda, pues, yo lo llamaría duda, no sé, que a veces sé que Él lo puede hacer, sé que Él es mi proveedor, sé que Él puede hacer todo lo imposible, pero siempre viene la duda, viene el miedo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos en qué áreas vamos creciendo y en qué áreas todavía me falta en cuanto al pensamiento, pues? Cónchale, a dar pasitos chiquiticos, como decía el pastor, creo que aunque sea poquito, pero Dios bendice. Vemos el rostro de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer para trabajar eso, pues? O sea, poder diferenciar. ¿Sí me explico? Poder diferenciar cuando, ay, Sí, no, aquí yo estoy creyendo un poquito más. O sea, aquí, cónchale, ya le estoy dando como que cabida al Señor, no es que somos tremendos. Le estoy dando como que cabida al Señor en esta área. Ya va, Señor, un poquito, ya va, nada más, no mucho.
Imagínense ustedes como es tremendo. Bueno, tendría primero definir cuáles son las áreas, ¿no? De nuestra vida. Como estaba viendo yo, Elizabeth, su área relacional, inmediatamente ella pudo identificar con lo que estamos hablando, con la relación con su padre, ¿no? Entonces, tocaría que revisar cuáles son nuestras áreas de vida, nuestra área relacional, nuestra autoestima. Bueno, sería un concepto muy psicológico, pero es cómo me veo yo como internamente, qué está sucediendo internamente, por ejemplo, eso de los temores, a qué se debe, ¿no? Porque, ¿qué sucedió allí? Algo hubo allí que soy tan temerosa. Claro, aunque generalmente sabemos que desde el Edén comenzó todo el problema del miedo, porque fue lo primero que experimentó a Adán y Eva, ¿no? Tuvieron miedo y por eso se escondieron. Pero internamente, ¿qué produce esos miedos? Es como, yo no sé si has visto lo del material del hermano Carlos Lee, ¿no? Es como ir evaluando nuestra vida como una cebolla, capa por capa, área por área. Y por supuesto nos vamos a dar cuenta que entre más la vamos evaluando, estamos feos por ahí, estamos mal, ¿no? Sí, Y disculpa que la interrumpa, hermana Rosa. Yo entiendo, comprendo esa parte de que nosotros vamos a ir avanzando en eso, pero, o sea, yo siento que a mí a veces me faltan la fuerza. O sea, no sé cómo explicarle. O sea, a veces yo sé lo que yo debo hacer y no lo hago. ¿Me entiendes? O sea, y yo le digo al Señor, Señor, o sea, porque obviamente es una fuerza que no viene de mí, o sea, es algo que Él me da para yo poderlo hacer. Y a veces me cuesta, o sea, me cuesta, ¿no? Y yo digo, Señor, no tengo fe, o sea, y yo en mi interior, yo sé que lo puede hacer, pero hay algo que me cuesta dar el paso, me cuesta, aunque hay cosas que yo he avanzado, ¿no? Yo puedo comparar con ella, yo no soy así tan, pero sí siento que me cuesta muchas veces. Yo sé que el crecimiento en cada uno de nosotros, Dios, es de manera diferente en cada uno, ¿no? Pero yo digo, Señor, ¿será que, no sé, este miedo a veces, sí, obviamente muchas cosas que me sucedieron que me ese temor. Entonces quería, pues no sé, es algo Quería que yo tengo aclarar, que meter con el vale, quería Señor. aclarar esto, ¿no? Ajá, Madeleine, el hecho de que tú estás hablando y confesándolo, eso es convicción. Si tú ya estás caminando, porque pues estás como el apóstol Pablo. Dios, quítame, Señor, esto, pero te lo doy 3 veces y no me lo quitó, bástate mi gracia. O sea que esto es para que nos aceptemos a nosotros mismos y al aceptarnos, entonces, y tener una mejor relación con Él. O sea que cuando uno, si tú estás haciendo la luz, hablando, transparentando todo eso, quiere decir que te estás gloriando en tus debilidades. Ahora falta que te alegres. Señor, me falta fuerza, me voy a gustar, pero ese tu poder se va a manifestar. Como decía, pon el versículo 2 de hermana Elizabeth. El versículo 2 baja para acá, dice, ajá, ajá, porque por ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. O sea que tú cuando te mueves por convicción, Dios está obrando a través de ti. O sea, su poder se perfecciona en tu debilidad. Abre los ojos, mira lo que pasa a tu alrededor. El poder se está manifestando, de igual manera como decía la hermana de Catherine. Y ella decía que Mateo decía de que la sabiduría se demuestra por los hechos, por las obras, por los frutos. Entonces, cuando ellos le están creyendo a Dios, entonces están trayendo el reino de Dios a la tierra y Dios empieza a manifestarse con poder. Ahora, que tengamos lucha y que tengamos debilidades, todo eso es normal, o sea que tú no eras la única. O sea que todos tenemos luchas, debilidades. Sí, Elías tenía muchas, sujeto a pasiones, pero el plan es escuchar a Dios. Entonces, si tú estás escuchando y no lo estás haciendo,
pero lo estás confesando y que sí que hay fe, que quieres rendir, no solamente quieres rendirte. O sea, eso es bueno para el Señor y Él se goza, pero tú no lo crees porque tu papá no se gozaba contigo. ¿Te das cuenta? Ahora está para que tú lo creas porque no tienes que hacer las cosas bien para que tu padre te ame y se enamore de ti. ¿Ve? Entonces, por consiguiente, necesitamos aceptarnos y reírnos de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque aquí no hay bueno uno, no hay coherente uno. Todos hacemos cosas porque tenemos que hacer en este mundo, pero cuando oímos la voz de Dios y le creemos, ya es suficiente, aunque no actuemos, porque ya al hablar estás actuando. ¿Ve? O sea, quiere decir que necesitamos aceptarnos, lo que pasa es que la religión nos dice otra cosa. ¿Ve? Aceptarnos, nuestra realidad, yo tengo debilidades, tengo luchas, pero vamos a gozarnos de esas debilidades. Pero como al transparentarlo ya estamos glorificando a Dios, entonces Dios se empieza a mover y trae bendición. Por eso es que dice, porque si imagínate, si todos los hebreos de la fe estarían como tú, Sansón dice, oh Dios mío, me gustan las prostitutas, ¿cómo hago, Dios mío? ¿Ve? Noé, no, hoy sí, maldije a mi hijo, yo no quiero maldecir, pero tengo mal carácter. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque no tenía carácter. ¿Ve? O sea, vemos Barak, que Barak era un cobarde. Barak era un cobarde y que decía, bueno, le creyó a Dios, no tenía fuerza como tú. Dijo a Débora, anda conmigo, si no, no voy. Pero gloria, Débora bueno, si voy contigo, la gloria es para mí, pero no importa, quiero cumplir la voluntad de Dios. Y Barak está en el héroe de la fe, aunque era un cobarde. ¿De acuerdo? O sea, parece que somos héroes de la fe. El hecho de estar aquí ya, somos héroes de la fe. Hay que anotarse en la lista. ¿Ve? Y estoy como Barak, pues, ¿cuál es el problema? Pero cuando nosotros le oímos la voz de Dios y actuamos en base a lo que Él dice, Él se mueve. Es como traer a Dios a la tierra y que se manifiesta en la tierra totalmente. Esa es la realidad. Por eso dije, porque por ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque Dios se movió, porque Sansón quiso. Al vengarse Sansón, mató más filisteos que en toda su vida. O sea que logró un buen testimonio, cumplió el plan de Dios, mató, aunque le quitaron los ojos, no importa, pero es un héroe porque realmente logró ese día hacer más el plan de Dios en un día que en toda su vida. ¿Ve? O sea que cuando hacemos la voz de Dios, lo escuchamos y no podemos hacer, no importa, ya estamos escuchando, ya hay tu testimonio favorable. ¿Ve? Entonces, por eso es que ahora falta para la pregunta 3. No, nadie respondió a la pregunta 3. Que Madeleine que lo acertó, ¿no? La pregunta 3. Dijo Elohim, ¿no? Hermana Rosa. En la pregunta, La hermana el versículo Elizabeth. 3. Entonces, Sí, lo dijo la quién hermana hizo? Elizabeth. Ajá. ¿Quién hizo entonces? Aquí es importante en esta pregunta 3 es de que la escritura en lo original encaja como un rompecabezas maravilloso, una cosa fascinante. En cambio, como latino, nosotros, siguiendo el cristianismo de la teología cristiana latina, estamos acostumbrados a tener que inventar. Dame un rema, Señor, dame un rema en este versículo. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿No? Y Dios te habla, ok. Entonces la gente está acostumbrada a decir, "Ah, yo creo que este versículo dice acá, yo opino de este versículo". Estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque estamos usando traducciones no puras. Entonces necesitamos el rema de Dios para caminar o empezar a inventar. Entonces, aquí la 3 es Jehová dio la orden y lo hizo Elohim. En Génesis, Elohim. En Juan es el Logos, Jesucristo. O sea, Jesucristo hizo la acción. ¿Ve? O sea que este, eh, Dios Padre dio la orden y Jesucristo lo hizo en 6 días la creación. Lo invisible lo hizo visible en 6 días. Entonces, Elohim hizo la creación. ¿Y quién es Elohim? Jesucristo. Entonces, podemos darnos aquí a decir Jesucristo, sin problema alguno. O Elohim. ¿Ve? Entonces, vemos cómo encaja la escritura perfectamente si leemos lo original. En las traducciones hay un enredo complejo, hay que estar inventando. Entonces, es nuestro deseo de no inventar, sino decir, mira, ¿qué dice aquí realmente? Más nada, aquí dice esto y punto, no tengo que inventar. Aquí dice que el diseño lo dio Jehová y lo ejecutó Jesucristo.
El plan lo dio Jehová y Jesucristo lo ejecutó. Y lo creemos que es así. Dios, basta que Dios dio la orden ya que se haga. Ahora, se hizo en 6 días, pero basta que, o sea, que dio la orden. ¿Ve? Va armonizando. Seguimos, hermana Rosa. Ya van Ok, 2 horas, continuamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? Que van 2 horas el tiempo. el Sí, vamos tiempo. a cerrar hasta hasta el 6, ¿no? Pastor, Ok. Sí, pastor, sí. sí. ah, que con referente a lo que estábamos conversando ahorita con la fe, creo que a veces la fe puede tender a ser difícil cuando yo tengo una perspectiva de la fe de otro. Es decir, cuando yo comparo mi fe con otro, se hace difícil. Pero la fe la podemos ver sencilla cuando solamente obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. Claro. Porque hay gente que he trabajado con algunas personas que me dice, a mí me gustaría tener fe, tal, hasta que un día le digo, pero ¿de qué fe estás hablando? Me dice, no, me gustaría tener la fe suya. Y entonces yo le dije, no, es que Dios no nos llama a tener la fe, a imitarla es una cosa, ¿sí? Pero no te enfoques en tener mi fe, sino qué Dios te está pidiendo hoy, porque tú estás desarrollando la Exactamente. fe. Y lo que Ajá. Dios hoy te pide y tú lo haces, ya es suficiente, ya para Dios cuenta justicia, porque estás obedeciendo lo que hoy Dios te mandó. Claro. Entonces, no compararnos con la fe de los demás, porque eso nos hace sentirnos muy pequeños en comparación Correcto. de fe. Y cada quien tiene un nivel de fe y la fe no es quien tenga más o tenga menos, sino la fe es obedecer a Dios. La convicción de lo que Dios dijo y obedecerlo. Creo que así lo vemos más sencillo. Correcto. Hay evidencias. A uno le dicen, mira, no te divorcies, aguanta, más nada. Y sufre, más nada, aguanta y listo. ¿Ve? O sea, cada quien le va hablando y dice, sigue caminando, soporta, resiste. A otro le dicen, haz esto, otro anda a las naciones. O sea, otro dice, mira, vas a ser sacrificado. Pero cada quien Dios le habla, le prepara a su corazón y entonces, por eso es que a todos nos está hablando. Simplemente decir, mira, ¿qué Dios te ha dicho la última vez? ¿Qué te ha hablado Dios? Más nada. ¿Qué te dijo? Bueno, pero eso fue hace 20 años, no importa, pero es vigente. Espera, no, sigue esperando lo que Dios te ha dicho. Y listo. Bien. Ok, dice entonces ahora el 4. Dice, sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era recto, dado Dios el testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por él. Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo de Caín. ¿Cómo fue la convicción de Caín? Él sabía quién era Dios, quién era. O sea, que era su proveedor, su sustentador, conocía a Dios. Por eso le dio como dice en otras traducciones, o la primera que nos envió el pastor Francisco, dio mejor sacrificio que, que Caín. Ya va. No, no, no. Sacrificio que Caín por lo cual recibió testimonio. Ese fruto está sospechoso. Es que aquí dice sacrificio que Caín. Es que pensé que estaban hablando de Abel. Ujú. Bueno, Eh, al hablar de Caín, juro hay que hablar de Abel. sí, Siempre la tendencia es comparar los sacrificios de uno y del otro. sí, pero una Tal vez pregunta. pensamos, Aquí no tendría ujú, que ir, sería Abel, porque Abel no fue el muerto y el que recibió el testimonio que era recto. Sí, debe ser Abel. El 4 sí, debe ser Abel, no Caín. Hay que corregir ahí. Sacrificio que Abel, por lo cual recibió testimonio de que era recto, dando el Dios, o sea, Jehová,
testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ellas. Sí. Sí, vamos a corregir eso. Bueno, está ese error, pero me imagino que la pregunta es ¿por qué Abel ofreció? Ahora no sé si hace la otra vez la pregunta porque me confundí con, con el versículo equivocado. Si puede hacer la pregunta nuevamente, hermana Rosa. Sí. Vamos a leerle como está aquí textualmente. Por la fe, por pistis, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era recto, dado Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, habla por ella. Entonces, ¿qué es lo importante en este versículo 4? ¿El sacrificio o su convicción? Su convicción ¿Por qué Abel estaba convencido? ¿De qué estaba convencido Abel? de quién era Dios. Por eso le dio la mejor ofrenda. O sea, no, como Caín, pues Caín, yo imagino que diría, bueno, digo yo aquí, pues, como no es tan importante, pues voy a agarrar X cosa y se la doy. En cambio, Abel es como decía el pastor en en una nota de voz cuando, o sea, yo sé que es mi papá, y yo lo defiendo. Claro, él aquí no es Amán, no se rindió como un padre, pero sí conoció quién era Dios, como dice el versículo 6 eh, que Él es. Sí, y, o sea, Entonces su, el pensamiento de Dios, cómo Dios pensaba, porque ajá, viéndolo, la ofrenda de Abel fue un ternero, ¿no? O sea, yo siempre he tenido esa pregunta, o sea, ¿qué ofreció Caín y qué ofreció? Porque ajá, Dios no importa la ofrenda, ok, no sé, no importa el objeto de la cual cada uno se lo expuso a Dios, mira, te traigo esto, sino Dios vio fue el corazón, o sea, hubo una afinidad entre Abel y Dios, porque Abel pudo discernir, pudo conocer el corazón de Dios, el pensamiento de Dios. Entonces, pienso que por eso fue que él se agradó y que Dios también vio el corazón de Abel, porque lo estaba haciendo para honrarlo a él, pienso yo. Porque, ajá, el corazón de Caín ya sabemos lo que sucedió, esa situación los entre dos hermanos. ofrecieron, Ajá, ok, los dos hermanos ofrecen un sacrificio. Los dos conocían a Dios, porque Caín también. Ve lo que dice Génesis 4. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aquí es interesante que es un varón cercano a Jehová. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue el pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de tierra. Entonces, cada uno de su trabajo va a dar una ofrenda. Ahora, la convicción que ellos tenían lo llevó a una acción. Eso es lo interesante, ¿no? De estos dos hermanos. Pero a esa acción, pues va llena de su actitud, como tú dices, la actitud con que va a acercarse. Ahora, ¿cuál era la actitud de cada uno? El cual ellos están convencidos, pero lo van a demostrar a través de su actitud y su acción que están llevando una ofrenda para honrar a Dios. Entonces, por eso es que vemos allí en Hebreos, dice que entonces Abel lleva un sacrificio
el cual recibió, dice, recibió con agrado Dios. ¿Por qué no recibe con agrado el de Caín? por la intención que tenía Caín en su corazón. Porque Dios está viendo más allá de lo que nosotros pensamos a simple vista, ¿no? Inmediatamente nosotros como humanos lo que vemos son los sacrificios. Bueno, este está ofreciendo algo de la tierra, el otro está recibiendo una ovejita. Ah, bueno, le gustó más la ovejita que los frutos de la tierra. No, eso no es lo que estaba viendo Dios. Dios está viendo más allá, estaba viendo la actitud de ellos. ¿Cuál es la actitud de honrar con su ofrenda, no? Entonces, cuando uno sigue leyendo en Génesis acerca de la ofrenda, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, lo más gordo de ellas. O sea, que parece que Abel escogió lo mejor. No dice nada de Caín, pero al parecer está resaltando que él está escogiendo lo mejor. Y por eso entonces Dios ve con agrado lo que Abel está ofreciendo, pero no es la ofrenda, es la actitud. Y está viendo que la actitud de Caín es ofreció, bueno, aquí está una cebolla, una zanahoria, me encontré esto, ok, llévale esto, vamos a llevarle esto. No buscó las mejores, ¿no? Por la descripción no aparece, pero no buscó las mejores, si no lo hubiese dicho. Y pues, entonces de paso, aparte que es una actitud que va, bueno, ahí está, pues, una ofrenda yo también, no me voy a quedar atrás, como diciendo, ¿qué actitud tenía Caín con la que fue a llevar la ofrenda a Dios para honrarlo? ¿Por qué lo quieren honrar ellos? Ahí es donde vamos a ver la diferencia. ¿Por qué Abel quiere honrar a Dios? ¿Por qué Caín quiere honrar a Dios con lo que están haciendo, junto con su actitud? Uno quiere honrarlo con lo mejor, el otro no le importó si cómo estaban las zanahorias y qué sé yo, qué más llevó. Hermana Entonces, Rosa, dele, disculpe que la interrumpí. ya, entonces, de paso ahí, dice en el 5, no miró con agrado a Caín, la ofrenda suya, y le agradó Caín y se ensañó. Tengo que buscar, no tengo en la mano, porque todo lo tengo en el teléfono al frente, ¿no? Con lo que hemos precisado esta palabra. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, no es suficiente con la actitud con que fue, no fue lo mejor para honrar a Dios. Y de paso se molestó, pues. Ah, bueno, no te gustó la zanahoria que te trae, pues no te traigo más. Entonces, fíjate que dice, considera, y por esta actitud fue considerado recto. Simplemente porque quiso Abel honrar, digo, no, Dios se merece lo mejor. Dios me ha bendecido. Así que voy a escoger el corderito más bonito que hay, el más gordito. Se lo voy a llevar, el más bonito, porque él se lo merece. Yo creo que si Aquí Caín hubiese vemos también escogido las a mejores Dios zanahorias. Padre, vemos a Dios Padre dando señales, ¿no? Las señales que Caín recibió y Abel eran las mismas. O sea, Dios no tiene favoritos, Dios no se protege, Dios no controla. O sea que Él se manifestó como Padre y se las señales ambos las recibieron por igual, pero uno se guió por las señales y respondió favorablemente, el otro no. O sea, las señales que es un hombre, un Dios amoroso, cariñoso. ¿Qué cosa habrá provisto el Señor a la vida de ambos? Que uno lo fue agradecido, el otro no. O sea, aquí la clave es qué señales le dio, porque si a Caín no le da señales, Caín no va a responder. O sea, prácticamente las señales las recibieron ambos. Pero uno se dejó guiar por las señales y respondió con convicción y otro no.
Pues dice que ahí le dice, mira, haz lo bueno y listo. Si quieres que se sea, ser igual alabado como Abel. Ujú. Entonces la clave es señales. O sea que Dios se manifiesta, Dios se relaciona y Dios espera esa relación una respuesta a lo que Dios se está brindando. O sea, era lo que decía el hermano José ahorita, que Dios, cuando el hermano en la iglesia le preguntó que quería tener su fe, que lo importante pues era escuchar a Dios y seguir pues ¿Quieres responder como responder, exacto, responder a favorablemente a eso lo que... cuando Ajá, hable. ujú. Ok. En Levítico se acepta ofrenda de harina, se ofrenda de todo, se acepta. O sea que no es solamente que sea animal. Vamos por las Mm. 5, ahí quedamos. Y tenemos con Enoch, terminamos, sí, con Enoch. Ok, la 5 dice, por la convicción no fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué cree que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Bueno, el versículo 6 dice, pero sin convicción es imposible agradar bien a Dios, pero es necesario que el que, el que se acerque a Dios crea que Él es, bueno, así me lo sé, que el que se acerca a Dios crea que Él es, eh, y el que lo busque, y quien lo busque de manera solícita, Él llega a ser un recompensador. En la Biblia no se habla mucho de no, sino que lo que se dice, bueno, ni tan mucho, porque o sea, no lo estoy devaluando porque es significativo. Dice que Enoc caminó con Dios y pues el que caminó, pues Dios mío, es bastante porque entiendo pues que se dejó guiar por Dios. Al caminar con Dios es porque se dejó guiar. Entonces aquí cuando preguntan, ¿cómo crees que Enoc, ya va, la pregunta es... ¿Cómo crees que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios en el versículo 6? Porque él tuvo convicción y como dice, sin convicción es imposible agradar bien a Dios. Él tuvo la convicción y por eso caminó con él, cosa que no es fácil, pues porque a veces uno, como decía Madre ahorita, a mí también me ha pasado, o sea, a veces uno lo escucha y no responde, pero bueno, gloria a Dios porque eh, eh, por lo que acaba de decir también el pastor Francisco, pues que lo importante es entendernos y como he aprendido hasta ahora, pues Él es el que va a producir en nosotros el querer y nos va a dar el poder para hacerlo, porque nuestra fuerza va a ser imposible. Yo, por Sí, ejemplo, eso. disculpe, hermana Rosa. No, algo aquí rapidito con respecto a la palabra agradar. Yo, particularmente, yo colocaría complacer a Dios. O sea, yo no sé. O sea, complacer a Dios, o s- porque yo lo veo así, no sé si estoy equivocada. Así dice la Biblia, ¿verdad? La palabra agradar. Sí, dice agradar bien. Sin Ajá, convicción es agradar. imposible agradar bien. Pero me encanta ese agradar bien porque, o sea, Ajá. no es que no lo agrade si cuando no tengo la convicción, sino que lo agrado aún más. Por eso digo yo, ¿no? O sea, yo le decía, o sea, si yo obedezco a Dios, yo lo complazco. Yo, Justamente los Él se complacientes no deleita. complacen, Madeleine, los complacientes no complacen a Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque Sí, porque el complaciente dice,
es obediente. Dios no quiere gente obediente. Dios quiere que tenga iniciativa. O sea que conocer, adelantarse a sus deseos. ¿Ve? El complaciente dice, levántate, levántate. Son obedientes, pero no tienen iniciativa. En cambio, dicen, a mi papá le gusta eso, yo le voy a hacer un desayuno aunque no me lo pida. ¿Ve? O sea, a mi papá, hay una relación, entonces, que el papá da señales de lo que le agrada y tú la pegas. Pero el complaciente hace porque se quiere sentirse bien, no quiere sentirse mal. O sea que lo voy a hacer como quizá Caín puede haber hecho así, ¿no? Que realmente voy a complacer al Señor porque aquí hay sacrificio, pero ¿para qué? Pero bueno, lo están pidiendo y vamos a hacer, vamos a darle sacrificio. Pero no lo agradaba, entonces no siguió por la señal. Entonces, si tú conoces a alguien, ves sus señales, te dando a entender algo, no te lo dice, pero te da señales, entonces tú te guías por esas señales y tomas la iniciativa. Entonces ahí camina con Dios, ¿ve? O sea que tiene que haber obediencia, es cierto, pero no como complaciente, sino simplemente una relación y conoces y te adelantas su deseo, yo sé que él es así, él se merece esto, tal cosa, y tú vas este, como obedeciendo, pero no es en sí obediencia, porque los robots obedecen, ¿ves? Entonces, en Claro, cambio, sí, pero yo no, o sea, yo no digo del complacer, o sea, yo no digo de ser complaciente, yo lo digo desde el punto de vista de complacer a Dios, o sea, del que Él se complace de ver que su hija le está obedeciendo. Es lo que sea, me explico. obedeciendo a las señales que él dice, no a nuestra Exacto, manera. El problema está siempre es, a nuestra manera. Ahí está el problema ese, ajá, ¿no? Nuestra manera. Entonces ahora es a la manera de Dios y no nos gusta la manera de Dios. O sea, hacer la manera de Dios entonces, pues, ellos sí pudieron hacerlo, entonces por eso tiene gran testimonio, pero a nuestra manera es fácil. Entonces ahí esa lucha la tenemos todos. Entonces Dios hizo un trabajo en ellos y caminó con Dios, o sea, como un equipo, ¿ve? Y entonces, eso agrada a un padre que el hijo se adelante. Papá, yo me adelanté esto. Yo sé que el mayor me ibas a pedir esto y ya lo hice, ¿ve? Entonces él se agrada. Entonces es una cosa más que nada tiene que ver con relación. Hay una relación muy bonita hay como un feedback, ¿ve? Entre dos personas que caminan, ¿no? Es como el pie derecho y el izquierdo, se mueven en armonía. Entonces no caminó en esa armonía, con ese feedback, agradó a Dios y, y se lo llevó. Creo que estamos ya sobre la hora. Creo que el punto 6 lo arrancaremos en la próxima reunión a partir del 6 que se tiene mucho que hay mucha tela que cortar. Ahora, Enoc, por haber caminado con Dios, bueno, la misma palabra dice, caminarán dos juntos si no están de acuerdo. O sea, Ujú, correcto. si Enoc caminó con Dios, era porque estaba de acuerdo con él. Es claro, importante. Y eso Buscar es el lo que acuerdo, le excelente. agradó bien. Importante después el caminar, el acuerdo, excelente. Bueno, ok, entonces quedamos aquí entonces en el 6. Sin convicción es imposible agradar bien, porque el que está siendo necesario creer, o este es pisteos, este no es pistis, este creer, es ya llevar a una rendición, ¿no? Y como no, si estaba caminando con él, estaba convencido de quién era Dios y por eso estaba caminando junto con él, o estaba de acuerdo. Bueno, quedamos en el 6, mis hermanos, para la próxima. Creo que se acabó el tiempo.